¿Cómo están? Quería darle gracias al Señor porque hoy ha sido un gran día, ha sido un día de gran bendición. Pues este día el Señor le plació que estrenáramos Misericordia. Entonces debemos estar muy agradecidos con el Señor. Amén. Dios les bendiga a todos en sus casas. Y pues doy gracias a Dios porque ya muchos ya han vuelto a trabajar. Y pues gracias a Dios Él me llena sustento a sus casas. Y le damos gracias a Dios porque pues mientras estemos en esta tierra estamos bajo su cobertura, siempre y cuando cada uno de nosotros queramos estar bajo la cobertura de Dios a través de la obediencia. Amén. Yo quiero que ustedes vayan a un libro muy lindo. Es una historia muy hermosa que nos enseña a nosotros el que nosotros debemos de morir a la mentira, morir a la deslealtad y a la falsedad. Y pues orarle a Dios para que sea Él el que nos dé a nosotros esa fuerza de voluntad para nosotros aprender cada día a siempre decir la verdad. A mis hijos acá en la casa es que la mentira es del diablo y que Dios respalda la verdad. Amén. Entonces vamos a ir a un libro muy hermoso que está en Hechos. Deje que usted vaya a su Biblia, abra su Biblia y vaya a Hechos 5:1. Es una historia donde cuando nosotros leemos esta historia nos hace dar temor y temblor. Pero también nos está enseñando ahí varias cosas. Y una de las cosas es que cuando tú prometas algo, no tardes en cumplirlo, dice la palabra. Ahora otra cosa, nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de palabra. Hombres y mujeres de palabra, rectos de corazón. Ser personas derechas en cuanto a qué, a su lealtad, derechas en que debemos nosotros siempre obrar con la verdad. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 5:1. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leerles a ustedes. Yo quiero que ahí les pidan al Espíritu Santo que les dé revelación de su palabra, porque es que leer la palabra por leerla no es alimentarse de la palabra. Porque cuando nosotros leemos un párrafo de la palabra, lo leemos así de seguido, o sea, no lo vas a entender, o sea, vas a decir, pero ¿qué significa lo que dice aquí? Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele su palabra, que nos abra nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra y para que esa palabra sea rema en nuestros corazones. Cuando esa palabra se hace rema en nuestros corazones, ahí es donde la palabra entra como espada de doble filo. Dice la palabra que penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma, ¿ya? Y es esa palabra cuando te llega a lo profundo del corazón que tú dices, verdaderamente yo estaba muy equivocada, verdaderamente yo estaba haciendo las cosas mal, de ahora en adelante voy a comenzar a hacer las cosas bien delante de mi Padre Celestial, delante de mi amado Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra y dice así: Ananías y Zafira, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y extrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué palabra tan hermosa. Es una palabra que nos temblar, iglesia. Nos hace a nosotros tener un gran temor. ¿Por qué? Porque resulta que estos hombres, estos apóstoles, no eran cualquier fríos ni cualquier tibios por ahí. Eran hombres que se guardaban, se apartaban en la presencia del Señor para poder ser llenos del Espíritu Santo, para poder ser revestidos por la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay un hombre y una mujer que se aparta para Dios en oración, en todo lo que el Señor nos enseña como herramientas, dice la palabra y nos enseña de que, es una promesa que da el Señor de que todo aquel que se guarde y se aparte para el Señor, esas personas van a tener regalos de Dios, y esos regalos se llaman dones espirituales. Entonces, ¿qué pasa? De que estas personas tienen un don de los dones que existe. Hay un don especial que es el don de la ciencia, y ese don, la persona que está bien consagrada a Dios, esa persona te mira a ti y el Espíritu Santo le muestra tu vida desde la niñez hasta ahora, hasta la adultez, y te muestra lo que estás haciendo de malo y te muestra cosas que va a traer el Señor para tu vida, tanto buenas, y te advierte cosas que estás haciendo que las dejes de hacer para que no te vayan a venir consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? De que estos hombres no eran cualquier fríos ni tibios, eran hombres de Dios, hombres que amaban la presencia del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios que una pareja de esposos tenían una heredad. Y entonces ellos estuvieron ahí junto con los apóstoles y dijeron: nosotros vamos a vender nuestra heredad y vamos a dar todo lo que nos den de la heredad, se la vamos a donar a ustedes. Porque los apóstoles en ese tiempo, ellos veían por muchas familias, ellos ayudaban muchas familias con todas las donaciones que entraban en ese tiempo a la sinagoga. Entonces, claro, entonces esas personas vienen y le dicen a los apóstoles que van a vender la heredad y van a traer todo el dinero por el cual se vendió la heredad. Entonces, resulta que sí, vendieron la heredad, pero cuando ellos vieron que dieron mucho dinero, o sea, ellos dijeron: no, ¿cómo vamos a dar todo este dinero? No, ¿sabes qué? Demos nomás la mitad y digamos que la vendimos en esa cantidad. Perdón. Ahí se ve cuando Satanás entra a más que todo a la cabeza, que es el hombre, entra con esa idea de mentir. Y ellos, creyendo de que nadie se iba a dar cuenta, pues les digo, iglesia, que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada oculto en esta tierra, y que todo lo oculto Él lo sacará a la luz. Entonces, por eso ellos venden la heredad y sustraen parte de la heredad. Entonces llegan donde los apóstoles a llevar, o sea, llega el esposo donde los apóstoles y llega y les dice, los apóstoles, Pedro le dice: Ananías, tú vendiste la heredad por esta cantidad. Entonces él le dice: sí, señor, sí. Ahí le trae toda la plata. Es un ejemplo de lo que yo me puedo imaginar al leer esta historia. Entonces, ¿estás seguro de que la vendiste? Sí, señor, sí, señor. Entonces resulta que
Él pensando que mentía a los hombres, estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y pues la verdad, nosotros tenemos que poner mucho cuidado en esa parte. Tenemos que poner mucho cuidado porque nosotros no podemos mentirle al Espíritu Santo. Porque tarde o temprano nuestro pecado nos hace a nosotros traer consecuencias gravísimas. Y esta fue una de las consecuencias gravísimas que le salió a Ananías. Dice la palabra de Dios que cuando él dice de que sí había vendido la heredad en tal dinero que le entregaron a los apóstoles, Pedro, con el don de ciencia que tenía, él le dice: Pedro, ¿por qué has permitido que Satanás haya puesto esa mentira y también ese espíritu de robo en tu corazón? Tú no has vendido la heredad por esta cantidad, tú estás mintiendo. Y a causa de esa mentira, a causa de ese robo, es como la persona que cree que nunca la van a coger. Creen de que no, o sea, que fue muy vivo. Son personas que creen: uy, no, yo soy muy vivo, uy, no, es que yo soy, yo sí. Entonces, dice la palabra de que Ananías cayó y murió. Dice, murió, inmediatamente él cayó ahí muerto. ¿Por qué? Por la mentira. Mire, él tenía oportunidad de decir la verdad porque Pedro le preguntó, le dijo: ¿estás seguro que vendiste la heredad en esta? Él tenía oportunidad de retractarse y decir: ay, apóstol Pedro, perdóneme, sí, mentí y aquí está el resto de lo que se vendió la heredad. O sea, si él hubiera dicho eso, él se hubiera salvado de la muerte. Pero él no, él aseguró y dijo: no, sí, yo la vendí en esa cantidad. Entonces vemos de que el pecado es la muerte. Dice la palabra y nos enseña, iglesia, de que nosotros, cuando ellos prometieron dar el dinero de esa venta a los apóstoles. O sea, dice la palabra de Dios que si tú haces una promesa, no tardes en cumplirla, ¿ya? Dice la palabra que a las 3 horas llegó la esposa y entonces le dice Pedro a la esposa: Zafira, ¿esta es la cantidad en que tú vendiste la heredad con tu esposo? Sí, señor, esta es. Vuelve y le pregunta: ¿estás segura que esta es la? Tuvo también tiempo de retractarse, pero desafortunadamente a veces habemos mujeres, iglesia, mujeres que alcahueteamos el pecado del marido, que se alcahuetea el pecado del marido, que por no hacerlo quedar mal, entonces ella queda mal y queda en desobediencia con Dios por seguirle la corriente al marido. Por eso tenemos que aprender a ser mujeres de Dios, mujeres temerosas de Dios. Que el marido mintió, usted no tiene por qué guardarle la espalda en esa mentira a su esposo. Usted no tiene por qué apoyarlo en esa mentira. Simplemente quédese callada, pero no la haga quedar mal entonces. Pero no tiene por qué decir: ay, sí, no, tiene toda la razón. No, porque también van a cargar consecuencias. Y dice ella que sí, que sí, ella había vendido esa heredad en aquel precio. Dice que Pedro le dijo: las personas que acaban de enterrar a tu marido, porque tu marido también mintió en la pregunta que yo les hice, ellos mismos se sacarán tu cuerpo de este lugar y lo enterrarán junto con el de tu esposo. Mire la palabra de un siervo de Dios. Cuando resulta que cayó, murió. Inmediatamente los muchachos cogieron el cuerpo, fueron y lo enterraron. Pero cayó un gran temor en ese lugar. Cayó un temor
tremendísimo en todas las personas que estaban ahí, que habían visto el poder del Espíritu Santo en Pedro y en los demás apóstoles. Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios en su palabra, iglesia? Iglesia, o sea, no hagas promesas a la ligera. No hagas promesas las cuales tú no vas a cumplir, porque te vas a ver peor que un insensato, dice Eclesiastés. Vea, hay tiempo para todo, iglesia, pero no lo hagamos, que ese tiempo no lo cojamos para mentir, para robar, para insultar, para cosas malas. Eso, tomemos ese tiempo maravilloso que el Señor nos da para nosotros primero analizar, pensar. Tenemos que analizar antes de ir a prometer algo. Tenemos que analizar. Entonces, dice la palabra de Dios que esta mujer cayó y murió. Entonces dice la palabra de Dios en el 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Iglesia, miren, el hecho de que eso pasara en el tiempo atrás, o sea, puede suceder en este tiempo. Puede suceder en este tiempo de que el Señor te esté preguntando algo que tú sabes que debes de responder correctamente, pero tú, por guardar, por querer aparentar lo que no es, pueden venir grandes consecuencias. Yo digo una cosa, yo prefiero, iglesia, yo prefiero sentirme mal en el momento, ponerme todos los colores en el momento, pero siempre decir la verdad, siempre, porque algo que yo he aprendido, iglesia, es que a mí me da temor mentir, me da temor que me hagan una pregunta, yo por quedar bien, por no quedar mal, que yo vaya a decir lo contrario. Ya es algo que nosotros tenemos que aprender en esta tierra. Mire, yo conozco varias personas que pertenecen a una congregación, que cristianos. Conozco muchas personas que todo el tiempo se la viven mintiendo. Que porque en la empresa hay que mentir, yo tengo que mentir. Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar verdaderamente de qué estamos hechos, a qué Dios verdaderamente nosotros servimos, iglesia. O sea, yo no puedo mentir por darle gusto a mi patrón, por darle gusto a... Dice la palabra de Dios de que Dios respalda, siempre va a respaldar la verdad. En el momento tú te puedes ver entre la espada y la pared, pero tú no te puedes olvidar de que tú tienes un Dios todopoderoso, un Dios que te ama y te va a respaldar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la podrá cerrar. Por eso te digo, iglesia, nunca mientas, siempre di la verdad, por mucho que te mueras de la vergüenza, pero siempre di la verdad, iglesia. Miren lo que le pasó a Ananías y a Zafira, por mentir y por robar, mira lo que les aconteció, porque es que ellos robaron, o sea, ellos habían prometido la totalidad de la venta de esa heredad. Claro, como vieron que les dio mucho dinero, ellos dijeron, no, esto es mucho. Ellos pensaban, no, nadie se va a dar cuenta. Es como aquel que por ahí está pecando, el que está adulterando, fornicando por ahí, y dice, no, vámonos para otra ciudad, vamos a meternos a un motel por allá. Aquí, por acá nadie nos conoce. Pero, ¿cómo te parece de que el Espíritu Santo está mirando toda esa maquinación en tu mente y en tu corazón?
Y él está mirando, no, qué tristeza con esa criatura. Qué tristeza. O sea, ya ha aprendido a mentir, ha aprendido a maquinar. Y Dios quiere que nosotros nos guardemos para Él, iglesia. Mira, iglesia, nosotros tenemos que guardarnos para el Señor aquí en la tierra. No hay que esperar como las 5 vírgenes insensatas que se acostaron a rascarse el ombligo, es un ejemplo, ¿no? Se acostaron a dormir y mientras las otras estaban llenando sus lámparas porque estaban apercibidas, orando, ellas estaban apercibidas en consagración, en santidad, estas estaban pereciendo. Pero cuando llega el momento en que vinieron a avisar que el esposo venía, estas descaradas vinieron a las que habían tenido esas lámparas rebosantes de aceite y vinieron y le dijeron, danos de tu aceite. Y él dijo, no podemos darte de nuestro aceite. Ve antes de que llegue el esposo y vayan lleven sus lámparas. Pero resulta que el esposo estaba a las puertas. Iglesia, el esposo está a las puertas, que es Jesucristo. Y muchas personas dicen, no, es que vienen hace mucho tiempo, yo vengo escuchando que Cristo viene, y nada que viene. Y se confían de eso y no buscan de Dios, no quieren hacer nada para Dios, no quieren hacer nada para el beneficio de sus vidas. En cuanto ustedes saben de que cuando nosotros nos disponemos a obedecer la palabra, el Señor a nosotros nos tiene guardados regalos. Y entonces nosotros tenemos que aprender, iglesia, de que nosotros tenemos que guardarnos para el Señor. Si la palabra de Dios me está diciendo a mí, ora sin cesar, yo te voy a hacer una pregunta. La palabra me está diciendo, ora sin cesar. ¿Usted puede dormir sin cesar? Una pregunta que le hago a ustedes. ¿Ustedes pueden dormir sin cesar? O sea, ¿ustedes pueden pasar derecho hasta el otro día durmiendo? Ustedes no pueden. ¿Ustedes pueden comer sin cesar? No se puede. Nosotros no podemos comer sin cesar. ¿Ustedes se pueden meter a un baño sin cesar? ¿Usted puede tomar agua sin cesar? No. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros orar sin cesar. O sea, que lo único que podemos hacer sin cesar es orar. Mírenlo de lo que dice. Mire, dice la palabra de Dios que Jesús se la mantenía orando. Todo el tiempo se iba y se internaba allá, en el monte, en la montaña. Y eran horas tras horas. Y se acuerdan cuando él se llevó a sus discípulos, que él llegó, o sea, que él dijo, oigan, ¿ustedes no han podido orar ni siquiera una hora? Quiere decir de que el Señor no está diciendo nosotros, es que una hora no es suficiente, 20 minutos no es suficiente, 10 menos, media hora, 45 minutos no es suficiente. ¿No han podido orar ni siquiera una hora? Que lo único que el Señor nos ha dicho sin cesar, es lo único que nosotros podemos hacer sin cesar es orar, iglesia, orar. ¿Por qué? Porque si usted duerme sin cesar, vea, a usted le va a salir callo en la piel, usted se va a enfermar, bueno, eso es horrible. Eso es horrible. Si usted va a comer, usted se va a morir de gula, por comer de gula, porque es sin cesar. Si usted se va a bañar, pues mismo se le va a derretir la piel allá adentro, porque eso, el agua de tanto lavarse. Yo distinguí a una señora que tenía que estarse lavando las manos eran así como una lagartija, así se le veían las venas y se le veía la piel muy delgada, porque ella para todo, medio tocaba y no tenía que irse a lavar, cualquier cosa, y tenía las manos impresionantes. Ahora imagínense, nadie puede comer sin cesar, dormir sin cesar, tomar agua sin cesar, bañarse sin cesar. Nada, ninguna de las cosas que nos imaginemos podemos hacerlas sin cesar. Dice la palabra que solamente dice orar sin cesar. O sea, lo único que podemos hacer sin cesar es orar, iglesia. Dios quiere que nosotros, por favor,
Por favor, pídele al Padre que te dé temor y temblor en tu corazón. Porque cuando nosotros tenemos temor y temblor en nuestro corazón, mire, les voy a decir algo, está bien, estamos en esta tierra, le fallamos a Dios, ¿por qué? Porque a veces tenemos malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, malas acciones, bueno, ¿ya? Pero Dios quiere que nosotros nos guardemos para Él, con temor y temblor. Que cuando vayas, te hagan una pregunta para mentir, usted diga, qué pena me da, pero no, yo no puedo mentir. Qué pena me da. Entonces, usted pueda demostrar y glorificar a Cristo en todas sus acciones y sus decisiones. No, es que lo que pasa es que si usted no hace esto, pues no va a tener más trabajo. Pues yo tengo el Dios que abre puertas y puede abrir puertas mejores que estas. Pero cuando uno tiene cimientos en la palabra, esto nosotros no nos da miedo de decir esas cosas. Pero las personas que no tienen cimientos, que no están bien cementadas en la palabra, que no han tenido una buena doctrina, esas personas no se les dificulta decir, listo, yo digo que usted esto y esto y eso, diciendo que es mentiras. ¿Ya? Entonces, mire lo que sucedió con Ananías y Zafira por mentirosos. Se llevaron hubo dos pecados, dos influencias malignas que quien los mató. Y la primera fue la mentira y la segunda fue el robo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No mentirás, no robarás, ¿cierto? Entonces, tengamos temor y temblor. Por favor, levantémonos creyéndole a Dios, levantémonos en oración, levantémonos en intercesión, levantémonos. De vez en cuando haz un ayuno en la semana, iglesia. Levántate, lee las escrituras, leamos las escrituras. Dice la palabra que nosotros debemos escudriñar las escrituras, porque de ellas tendremos sabiduría, tendremos vida eterna, iglesia. Por favor, mire esto. ¿Ustedes creen que las personas que vieron ese poder y que vieron esas dos muertes ahí por mentir y por robar, ustedes creen que esas personas no pidieron para sí mismas ese temor y ese temblor? O sea, en ese momentico automáticamente ellas se llenaron de temor y temblor. Y yo creo que esas personas tuvieron esa enseñanza hasta el día de su muerte, de no mentir del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, por favor, aquellas personas, y le digo a los hermanos que les es fácil mentir, que les es fácil engañar. Si tenemos un negocio, por favor, sin engañar. Dios necesita que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Ellos tuvieron oportunidad de haberse retratado, de decir, no, mira, es que la verdad, perdónenos, apóstol Pedro, perdónenos que nosotros, mire, aquí está el resto, nosotros lo sacamos, pero le pedimos que por favor ore al Espíritu Santo para que no nos vaya a castigar. No, al contrario, se cerraron en su mentira y vea lo que les sucedió. Inmediatamente cayeron los dos y murieron. Mire, tal vez ahí fue una muerte, ¿cómo es que se dice? En el momento, literal, una muerte literal. Pero en este tiempo puede ser una muerte espiritual en nuestros corazones, de que nosotros podamos morir de lo que tengamos aquí para el Señor, por una sola mentira, con una sola obediencia al pecado. Eso nos puede atraer a nosotros muerte espiritual. Y si Dios permite, también la muerte literal. Entonces tenemos que cuidarnos, iglesia, cuidémonos de vivir bien para Dios, de vivir en obediencia. Hagamos que ese orgullo, esa terquedad, que todo eso que quiere que nosotros, ese yo, ese ego,
que todo eso sea quitado en nuestros corazones para que podamos vivir una vida libre del Espíritu, una libertad en el Espíritu. Y esa libertad solamente la da el Señor, iglesia. Pero entonces yo les invito a ustedes, busquemos más de Dios, leamos más la palabra, oremos más, ayudemos más, vigilemos y preparémonos porque Cristo viene pronto, amén. Arrepentámonos de todos nuestros pecados. Antes de acostarte, arrepiéntete de todos tus pecados, arrepentámonos de todos nuestros pecados y pongámonos a cuentas con el Señor, amén. Por favor, lean este libro, lean ese pasaje bíblico, Hechos capítulo 5, 1 hasta el 11. Léalo y léalo, y si no lo entienden, dile Espíritu Santo, revélame tu palabra, enséñame tu palabra, abre mi entendimiento, Señor, para yo poder entender tu palabra, Señor, para yo poder así obedecer tu palabra, Padre Celestial. Ahí donde están, yo les pido el favor, métanse más con el Señor, busquemos más al Señor, porque yo les digo algo, iglesia, nosotros no podemos dormir, porque mientras nosotros dormimos, los demonios, Satanás y sus demonios están haciendo estragos aquí en la ciudad. Y todos sabemos la entrega que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entregó nuestra ciudad a un demonio llamado Changó, y ese demonio trae violencia, muerte, violación. Ahora mismo Javier, ¿vieron esos 5 niños que mataron? Niños, no llegaban ni a los 18 años, 14, 15, 16, 5 niños, y según parece, porque se ve, o sea, no pasan las imágenes bien, se parece que como que los torturaron, hicieron una cantidad de cosas, tan horrible, y no, qué tristeza, cómo estarán sus mamás, sus papás, su familia, y eso fue, y como el alcalde es autoridad, o sea, autoridad tanto en el país como en el reino espiritual, o sea, Dios respeta. Por eso Dios, la palabra dice, tenemos que primero obedecer las leyes terrenales, y luego el que se va a casar primero, cásese por lo civil y luego delante de Dios. ¿Ya? Entonces, Él es una autoridad y Él entregó nuestra ciudad a legiones de demonios. ¿Usted no ve? Que a toda hora que mataron, que violaron, que no sé qué, ¿por qué? Porque Él dio el derecho legal para que los demonios vengan y traigan violencia. Entonces tenemos que levantarnos todos, iglesia, despiértate. Si estás dormido, despiértate en el Espíritu. Por favor, despertemos, oremos más. La oración tiene poder, dice la palabra. Tenemos que orar más, tenemos que meternos más con el Señor. Es que no me da tiempo, es que si es de la casa. Entonces, ¿por qué tienes tiempo para barrer, tiempo para trapear? ¿Por qué tienes tiempo para arreglar tu casa? Entonces, el que no ora, el que no tiene tiempo para orar, tampoco tiene tiempo ni para comer, ni para bañarse, ni para bañarse, ni para nada. Porque como no tiene tiempo para orar, para recibir las bendiciones del Señor, entonces no tiene tiempo para nada de esas cosas que le quitan supuestamente el tiempo a usted. Entonces, por favor, primeramente, buscar el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Nos vemos el domingo, si Dios nos presta la vida, a las 10 de la mañana. Por favor, lean la Biblia, escudriñenla y pídanle al Señor que les coloque en sus corazones temor y temor. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.